instituto. Les digo, eh, ya llevamos aquí dentro del laboratorio 2 años casi. Hemos tenido la fortuna de sí lograr algunos aislamientos. Digo, al final no es algo sencillo, pero se ha logrado en el laboratorio con ayuda de los demás compañeros de trabajo, y tenemos la fortuna de estar aquí trabajando en ello. Les comentaba al final, no podemos hablar sobre nada más un virus como aislado. Esto se genera como un complejo quiere decir que implica varias cuestiones. Si vamos a estas cuestiones, vamos a hablar sobre la teoría epidemiológica, en la que implica el microorganismo del que estamos hablando, el hospedero, huésped o portador, y cuestiones medioambientales que implican la diseminación y replicación de estos virus, ¿no? Eh, no sé por qué no está. Voy a poner mi video. Es un complejo, es una enfermedad que abarca, vean, pueden ver aquí el virus de la IBR, el bovino, de Parkinson 3, el virus sincicial respiratorio bovino, agentes bacterianos que ustedes ya llamaron Bacter, ¿no? Pastela multocida, hemolítica, estilos, micoplasma, bordetelas, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, y el coronavirus bovino también están asociados a este complejo, pero lo principal, y son algunos factores predisponentes, lo que les decía sobre la tríada, es las cuestiones medioambientales y algunas cuestiones que están pues totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Entonces, el clima adverso, el hacinamiento, el manejo deficiente, el transporte largo, el- al final, todas estas cosas, transporte a las ferias, todas estas cosas afectando a los animales, es como nosotros, ¿no? Como cuando tenemos que ir en horas pico en el metro. No es lo mismo viajar en horas pico que viajar en autos, ¿no? Por ejemplo, o en un automóvil propio, en el que vas más cómodo, en el que vas, bueno, nos vemos desinfectados, de ver para enfrentar el respiratorio, un poco de agentes bacterianos que les digo, ustedes ya vieron, ¿no? En bacteriología. El virus provocando una enfermedad respiratoria grave, potencialmente letal en los terneros. La verdad es que en animales adultos no genera, la verdad es que es muy difícil que se generen muertes por este virus. Los signos clínica, anorexia, anorexia, aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, la tos, secreciones nasales y lagrimales, disnea. Miren, aquí hay un error, hay que corregirlo. Y bueno, la necropsia, lo que podemos observar es las imágenes que tienen aquí a la izquierda, donde se observa una consolidación roja cranioventral con un patrón lobulillar, que esto es lo que pueden ver aquí en esta imagen superior, y en la imagen inferior se ve un poco más claro, ¿no? El patrón que se observa así como lóbulos dentro del pulmón, ¿no? Eh, y bueno, ya el enfisema, que puede llegar a ser ya un problema también asociado a las bacterias que están presentes. Ahora, sobre la cirugía, ya vieron y ya hicieron un examen seguramente de morfología, ¿no? Es justo lo que acaban de hacer, ¿no? Profe, sobre eso. Bueno, entonces hablamos sobre que este virus es un virus RNA en cadena sencilla, en sentido negativo. Esto ya lo vieron con su profesor. Estas son la taxonomía de este virus, el orden mononegavirales, familia Neumoviridae, el género ortoneumovirus, y la especie es el virus respiratorio sincitial bovino. Es un virus bastante pequeñito, bastante sencillo en su genoma. Son 8 genes los que codifica todo el genoma viral, y bueno, para las diferentes proteínas que conforman la estructura del virión, ¿no? Las más importantes son las glicoproteínas, que son las que se unen a las células de respuesta, en las que vamos a generar una respuesta humoral o celular, ya sea el caso, pero al final estas son contra
las que en el diagnóstico son tal que se preparan las pruebas de identificación en el laboratorio. Puede causar igual una enfermedad respiratoria grave. Esta puede ser efectiva, ¿no? Puede causar rinitis, exudado mucopurulento, pero insisto, cuando ya estamos hablando de un vean las imágenes del cómo se observan. Si ustedes pueden ver la imagen anterior del virus del sitial, se ve más infiltración, más congestionado, y aquí, bueno, al final es un poco más pálido la imagen que ustedes pueden observar, ¿no? Igual este virus es un virus, ustedes ven el orden monovirales, básicamente es la misma estructura. Sin embargo, tiene algunos genes accesorios, los cuales también codifican para nucleoproteínas, para las proteínas. Aquí los más parecería, porque además son los que más me gustan. El virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina o vulvogenitis pustular infecciosa, enfermedad por el bovino tipo 1, y es una enfermedad que afecta a animales. La psicología clínica respiratorio superior con la rinotraqueitis purulenta y conjuntivitis. Aquí ya vamos a empezar a hablar sobre algunas cuestiones de diagnóstico diferencial. Y endogenital origina vulvovaginitis pustular y balanopostitis. La vulvovaginitis es esto que están viendo. La rinorrea purulenta y, bueno, conjuntivitis, ahorita les pongo algunas imágenes. Si el virus, el que sigue, que es diarrea viral bovina, vamos a hablar la, la secreción, la secreción nasal, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan así claro. Ahora, la característica de este virus de la IBR es que es un herpes. Ustedes saben, y espero que no tengan, y si lo tienen, seguramente ya lo han visto en forma de fogazos. Entonces, al final genera una latencia. Es de las características en la signología clínica, es que genera una latencia. Entonces, cuando los animales tienen todo lo que les decía de la imagen de la izquierda, de las cuestiones de hacinamiento, mal transporte, calor, lluvia, etcétera, etcétera, cuando estén en inmunosupresión, este virus vuelve a replicar, ¿no? Este virus se mantiene latente en el nervio trigémino, y también puede llegar a estar asociado a algunos problemas nerviosos, ¿no? Entonces también eso nos va a generar eh, un diagnóstico diferencial diferente a los demás, ¿no? Eh, este virus es un virus bastante complejo, es un virus DNA de doble cadena, de la familia Resviridae. Entonces, vean el complejo, el virus es bastante complejo, tiene un genoma enorme, codifica para muchísimas glicoproteínas, tiene la proteína de cápside, está compuesta también de algunas, bueno, de varias proteínas, no solo de un tipo. Entonces, también le genera una cierta resistencia y complejidad a la estructura del virión, debido a que es más difícil de controlar este tipo de enfermedades, ¿no? A pesar de que es un DNA y que no tiene tantas mutaciones como un RNA, como seguramente ya les habrá comentado su profesor. Entonces, lleva algunas otras cuestiones de complejidad por el tamaño del genoma. Si ven, este es el tamaño del genoma, hablamos de 140,000 kilobases o 140,000 pares de bases, y sin embargo ustedes pueden ver aquí, ay, no, aquí no dice el tamaño, pero está alrededor de 10, 12,000 pares de bases, y estamos hablando de que tiene 140,000. Todos estos eh, cuadritos azules y verdes hablan sobre genes que codifican para ciertas proteínas. Entonces, si pueden ver, existen algunos que dicen forward, que en dirección 5 vamos a tener genes que codifiquen para distintas proteínas. Sin embargo, también, como este es un DNA, como tiene doble cadena, algunas de las que están en sentido inverso también generan la codificación para diferentes mensajeros que van a estar trabajando ya como un mensajero para la producción de proteínas virales, ¿no? Del virión. Vean lo que les decía, las diferentes glicoproteínas. Aquí existen bastantes glicoproteínas, y las diferentes
de más proteínas que utiliza el virus para la estructura compleja del virión. Este virus, como es un DNA, tiene la facilidad de sí portar material codificante para sus propias enzimas y no depender tanto del material o de la célula huésped como se RNA. Lo que entienden es en esta cuestión que ustedes seguramente conocen, empiezan a un examen, saquen una hoja, algunos van a empezar a hiperventilarse y van a empezar a entrar en estrés, y ese estrés va a hacer que replique su herpes que tienen ahí latente y al final les va a salir un focazo. Así es como se presenta, ¿no? Les digo, al final en el complejo respiratorio y en el complejo reproductivo, estas enfermedades, las dos, tienen pérdidas reproductivas. Cuando tenemos un aborto, no estamos hablando solamente de la pérdida del producto, que sea el becerro. Estamos hablando de que ya le diste de comer al animal durante muchos días, que ya lo llevaste a un proceso largo a tener un mundo en estos animales, va a haber más animales de ganado lechero. Permítame tantito. Ya, perdónenme. La enfermedad, bueno, con respecto al herpes, en el caso de diarrea viral bovina, tiene también una implicación bastante importante porque este es un diagnóstico diferencial de todas las enfermedades vesiculares. No sé si ya vieron las enfermedades vesiculares con su profesor, pero bueno, de inicio podemos hablar sobre la fiebre aftosa, estomatitis, ectima contagioso, eh, diarrea viral bovina, evidentemente, lengua azul, que también es otro virus con los que he trabajado aquí en el instituto, con fiebre catarral maligna, que afecta también a pequeños rumiantes. Varias veces también se ha llegado a observar en ganado bovino. Eh, pero al final, por ejemplo, les digo, la cuestión de las, anoten cuáles son las enfermedades vesiculares, porque es pregunta de examen y pregunta de titulación y pregunta en todos lados. Es importante que sepan cuáles son las enfermedades vesiculares. Las van a ver en infecciosas, ahorita es evidentemente más importante que en la parte de virología. Pero bueno, también las cuestiones que vamos a ir anotando o que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, vamos a estar viendo algunas cuestiones sobre inmunología, epidemiología, que ustedes irán viendo a lo largo de la carrera y que bueno, si ustedes tienen más o menos las bases bien fundamentadas de la virología, que no me queda duda que con su profesor, que es bastante ñoño, lo van a lograr. Este, bueno, al final vamos a hablar sobre la diarrea viral bovina. Igual genera signología clínica entérica, respiratoria y reproductiva. La cuestión en esta es que no es que genera una latencia, sino que genera animales persistentemente infectados. Eh, infectada. El doctor Bersen en 2004 habla o da la definición como más acertada de un resistentemente infectado, es que un animal que está infectado por este virus es un animal en el que se aísla el virus de diarrea bovina de sangre periférica o en suero, en dos ocasiones sembradas semanas como mínimo, vale el virus, ¿no? Entonces, ahí, volvemos a que estos animales persistentemente infectados se generan, la cosa es que aquí existen animales, bueno, cuestiones virales que ustedes van a ver sobre, se presente eh, en este virus existen cepas que son citopáticas o no citopáticas. Estas citopáticas van a generar, o se habla de citopáticas cuando generan daño en cultivos. Les digo, mañana vamos a ver en esta parte de las imágenes del cultivo, el cómo se desprende el monostrato, algunas cuestiones que espero que ya hayan leído para su práctica de mañana, o que si no las lean hoy, sobre el daño que genera in vitro en el cultivo celular,
y hay algunas cepas de diarrea viral bovina que no generan ningún daño, entonces estas se les determina no citopático. Cuando la hembra está gestante y aún no genera epitelio y aún el feto está entre los 100 y no sé si venga el esquema posteriormente, no sé si me va a dar tiempo. Si no, mañana se los explico también. Este animal en ese periodo del segundo tercio de gestación si la vaca se infecta con una cepa no citopática, el animal lo va a reconocer como si fuera propio. Ok. No, abran su micrófono y pregúntenme. Persistentemente Sí, profe, infectado. eso. Ajá, persistentemente infectado. Infectado. Profe, ¿no tiene algo que ver con el término de preinmunidad? No, Nada que no, ver. no, 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 nada que ver. Ok. Bueno, la inmunidad, te insisto, lo verán en inmunología. Yo les recomendaría a algunos profesores, la doctora Marcela, el doctor Gerardo, no sé a quién más le puedes recomendar. Montarás, evidentemente, alguien más que les recomiendes, Víctor, para que tomen inmuno. Licea también, es un doctor bastante brillante. Pero bueno, sí, no lo escuché. Pero bueno, lo que les decía sobre el persistentemente infectado, el animal, la hembra está se infecta con el virus no citopático, el becerro o el caso lo asimila como si fuera propio y el animal nunca va a generar anticuerpos contra esto porque lo asimiló como si fuera propio. Pero sin embargo, si este animal sí llega a término y no aborta a la madre, van a ser débil, van a ser más pequeño, va a tener una tasa de ganancia más baja, evidentemente, y al final estos animales nunca llegan a vivir más de 3 años, ¿no? 2, 3 años hasta ahí llegan, porque pues empiezan a generar este tipo de problemas en todo el tracto, en todo el tracto digestivo y estos animales al final mueren por problemas diarreicos y problemas de deshidratación. Sin embargo, estos animales, como el virus no lo reconoció como un agente extraño, estos virus toda su vida van a estar replicando virus y van a estar diseminando el virus por toda la granja. Entonces, en este caso, en el caso de diarrea viral bovina, se torna de mayor importancia la identificación de estos animales persistentemente infectados, ¿no? La cuestión de las vesiculares, les decía aquí, porque existe una campaña contra las enfermedades vesiculares, principalmente la aftosa, y bueno, las cuestiones reproductivas que ya les comenté, ¿no? No es lo mismo que tengamos un producto y que tengamos leche a que no tengamos un producto, que no tengamos leche y que además la vaca ya se alimentó durante varios días, bueno, varios días, varios meses, ¿no? Entonces, tú estuviste alimentando a la vaca para tener, evidentemente, el producto final que era el becerro, ¿no? Y la leche. Este es un RNA en sentido negativo, este tiene la facilidad de, si ustedes recuerdan los anteriores, era en sentido negativo y el otro era un DNA. Este es un RNA positivo que puede funcionar directamente como un RNA mensajero. Entonces, la replicación es todavía más sencilla, si ven el genoma más pequeñito, igual codifica para 4 o 5 proteínas estructurales y las demás son no estructurales que van a estar asociadas a replicación, funcionando como enzimas y demás, pero las estructurales, les digo, son muy pocas. Aquí hablamos solamente sobre la proteína de cápside y la proteína de superficie, que son la proteína E1 y E2. La más importante la E2 porque es la que genera o es la más antigénica y la que genera anticuerpos o contra la que se generan los anticuerpos en el huésped. Les digo, sin embargo, si es un animal persistentemente infectado, jamás va a presentar anticuerpos contra este virus, ¿no? Eso sí quiero que les quede muy claro. Si tienen dudas, me pueden preguntar, ¿no? Les digo, este es el virión, la estructura del virión es un poquito más sencillo. Si ustedes pueden ver aquí, la cápside está conformada por la misma proteína. No existen varias proteínas que estén conformando la cápside con respecto a diarrea, perdón, a IBR. En el caso de la superficie, pues nada más son 2 proteínas que trabajan como dímeros. Y bueno, esta es la E1 y la E2 que van a estar cubriendo toda la superficie. Y si ustedes pueden ver aquí, se genera como si fuera una especie de balón, ¿no? Les digo lo más importante y relevante que este es un RNA en sentido positivo y puede generarse o funcionar como un RNA mensajero y la replicación puede llegar a ser un poquito más rápida.
La signología clínica, les digo, vean la conjuntivitis y después empieza a haber problemas de moraxela por igual algunas cuestiones bacterianas, la irritación, vean el flujo que se tiene ocular, los abortos, ¿no? Los cotiledones también desprendidos, necrosis, este, ya. Las cuestiones de la exudado nasal, les digo, si es IBR genera daños, como se aloja en el nervio trigémino, empieza a haber problemas nerviosos en algunos animales pequeñitos. Es muy raro, esto yo nunca lo he visto. Y bueno, ya al final vean el pelo hirsuto, los animales desnutridos, los animales con problemas de diarrea. A esta edad también está asociado lo del coronavirus bovino. Entonces, les digo, no lo podemos ver como solamente que yo les dé la parte de los virus. No, siempre va a estar asociado a algunos otros factores y algunos otros microorganismos que van a estar afectando a este tipo de animales, ¿no? Los agentes bancarios pues, ya vieron la parte de la tecnología, de tabla y no por lo menos han sacado 6, que les digo a mí, por lo menos a mí así me pasó, y ahora trabajo más o menos con esto, ¿no? Entonces, ustedes ya vieron esta parte, no nos vamos a detener mucho en las cuestiones de agentes bacterianos. Ahora, los agentes bacterianos, si ustedes recuerdan la primera imagen, se habla sobre que son agentes secundarios. Lo que les decía, jamás van a encontrar un animal que tenga flemas sin que haya tenido secreción nasal. Y igual con ustedes, jamás van a tener flemas sin que ustedes hayan tenido probablemente algún tipo de irritación previa o flujo nasal, ¿no? Y también cuando tenemos, nos da gripe y demás, primero la secreción nasal es hialina, es cristalina. ¿Por qué? Porque está actuando un agente primario, que en este caso es un virus, y cuando ya se torna mucopurulenta es que ya estamos hablando sobre que un oportunista o un agente bacteriano entró también al juego en la infección y bueno, al final es como se, se genera ya este tipo de padecimientos, ¿no? Eso les hablo que es complejo. El único, yo sí pude determinar que es un primario, la mayoría me acaba de estos nombres que están en mi número, tienen que estar en cosas así. Y bueno, al final es por tiempo de letra de presentación, pero bueno, ahorita lo voy a pero bueno, la única que yo podría considerar como es esta, ¿no? La magia hemolítica es una negativa, gram negativo, que hablamos sobre una bacteria comensal o una bacteria es una gram negativa, es fácil de cultivar en y considerar. Por sin embargo, el aislamiento es muy común en casos de complejo respiratorio, que esta es una bacteria oportunista. Las imágenes igual, vean la consolidación, la congestión, el infiltrado que puede llegar a estar presentado este pulmón. Entonces, es, yo la de primera impotencia, sin embargo, siempre pues se puede aislar de manera más sencilla, ¿no? Pero esta es oportunista que hemangemia, ¿no? Bueno, aquí está la comensal igual negativa, en la cual sí puedes generar del corazón para que veas más cómo se presentan las cuestiones se generan de meningoencefalistas. Igual por sí sola puede llegar a matar al animal. Sin embargo, pues tampoco es tan la verdad es que no es tan común los casos de histófilos, ¿no? Eh, Igual aquí está la cuestión de la taxonomía, no nos vamos a detener mucho en esto. Y bueno, vean, por ejemplo, para los informes que existen en la OIE, que igual tengo certeza que ya les dijo que es la OIE, hablan sobre los diferentes limitada a una o más zonas en México. Yo diría que estamos nadando en ello, pero ya la cosa es que como existen la vacunación en sábana, pues es más complicado que se generen estos casos, ¿no? El 30 al 60% de los animales tienen anticuerpos contra diarrea viral bovina. Ahorita vamos a ver una imagen de un libro que tiene aquí el instituto que se acaba de publicar hace 5 o 6 años.
en el cual se existen los reportes más recientes sobre la serología de estas enfermedades. No nos vamos a centrar más en la parte de diarrea viral bovina e IBR, que son las que les digo, son las que más 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 visible, más fácil de identificar y en mayor, ¿no? En situaciones normales, estimación en las zonas, ¿no? Les digo, esto es de este librito. Eh, no sé si tengan el Instituto de Gemelos para que lo vean. Ahí lo ven, ¿sí me ven? Sí. Sí, profe. Este librito, situación epidemiológica de la ganadería lechera en México. Los autores, el doctor Feliciano, la doctora Laura Hernández y el doctor Ortiz, ¿no? Ellos se encargaron de dar información de las situaciones epidemiológicas sobre el país, de varias enfermedades, y bueno, yo evidentemente nada más obtuve la información para Rabial Bovina, ¿no? Si ven, la mayoría de reportes más recientes hablan del 2005, de otros va a estar influencia con que se vacuna, se va a vender en el mercado nacional, en la cual podamos nosotros diferenciar entre animales vacunados y animales infectados naturalmente. Esa es la complejidad de estas enfermedades, ¿no? Para el caso de diarrea viral bovina, igual 38% en Coahuila, como ustedes saben que Coahuila y Durango son la región lagunera. Es una situación totalmente separada de la realidad y estamos hablando en estados que están mandando los 8,000, 10,000 animales de ver, el más grande tiene 5,000, ¿no? Entonces, pues, pero positivos a esta enfermedad, pues, estamos hablando que tenemos en casi todo el país. Les digo, pues, en los otros estados, seguramente porque no ha sido de importancia irrelevante, porque no se han presentado. Sin embargo, transmisión de estos o estas, cual en realidad no, no provoca utilizar material quirúrgico por animal, desinfectar, desinfectar su área de trabajo, esterilizar su material y la zona en la que se va a incidir, muchísimas cosas que están implicadas dentro de la ética profesional del veterinario, ¿no? Vectores que la mayoría se pueden llegar a controlar. Aquí están mal los numeritos, miren. Si ven, ¿no? Pero bueno, la transmisión placentaria es el 4. Son vectores, moscas, tábanos, cualquier roedores, ¿no? Pudiera ser que nos estén. Es otra. Eh, la transmisión placentaria, el semen, la inoculación de semen infectado de estos virus, también puede llegar a ser un problema bastante grave, ¿no? Tú estás pagando por una pajilla que no te costó 2 pesos, como para que también hablando sobre lo mismo que les decía, el medio ambiente, el transporte, el hospedero, la dieta, el manejo y los patógenos que estén asociados a estos tipos de infecciones, al final se bajen como global, ¿no? No podemos hablar sobre que existe un factor nada más, son bastante
afectados, diarrea, que tengan animales latentes en IBR, animales en hacinamiento, falta de higiene, producción, y no a nuestros animales, pues también vamos a tener la transmisión de algunos agentes que pueden ser letales en terneros o en becerros, que a lo mejor en adultos no lleguen a causar la letalidad, pero si los tenemos juntos, pues al final vamos a tener este tipo de vida a que el animal y las demás hembras se van a infectar, ¿no? Entonces, todo esto son algunos factores que deben de estar ustedes conscientes de todo ello, ¿no? Eh, Aquí vean este esquemita me gustó bastante porque habla sobre el paso de los agentes, el, el, el tipo de células que están presentes en cada parte del tracto respiratorio, las células que están presentes, las antíticas y bueno, ya los nucleares son asociados más a la eliminación de bacterias, ¿no? Eh, ahí. Lo de la patogenia igual, vean el menor intercambio gaseoso y mayor actividad ventilatoria nasal, de menos niveles de oxígeno alveolar y bueno, esto al final va a causar problemas de metabólicos y físicos. Si no tenemos respiración, vamos a tener que echar mano de los diferentes sistemas que ya vieron la actividad de estos cilios en el epitelio va a haber afectado. Es mi actividad de macrófago, que son las células fagocíticas que van a estar eliminando a los diferentes agentes, y el aumento de la concentración de sustancias infecciosas no nocivas, que podemos estar hablando de una toxemia por las bacterias, reducción de actividad fagocítica y la retención y multiplicación de estos agentes, les digo, por todo eso que conlleva el menor ITCD, porque pues, ya se va rebasada la célula de defensa para poder controlar este tipo de agentes, ¿no? Factores que comprenden el huésped y permite neumonías bacterianas graves, el daño en el tracto respiratorio superior, las células epiteliales, lo que les decía, el daño a las células epiteliales va a generar el, la eficacia del aparato mucociliar y eso no va a estar controlando la entrada o el ingreso de estos agentes. Eh, el daño o agotamiento del macrófagos y neutrófilos va a evitar que tengamos células de respuesta que estén controlando toda esta, pues ya al final eso es una mezcla de varios agentes que estén involucrados. Y bueno, la inmunosupresión de células T y las células B, que son los principales factores de riesgo causados por el virus de diarrea viral, ¿no? Como les decía, ¿no? Si al final este animal nunca va a generar anticuerpos, pues no van a haber células que produzcan. Pero sí trae muy agitada la respiración. Eso se le conoce como taquipnea. Y si lo revisamos invariablemente también va a traer taquicardia. Hay que checarla, pero seguramente va a traer fiebre.
Listo. Ay, espérenme. Profe, perdón que interrumpa. Si yo tomo una muestra de esa secreción nasal, Para la identificación del virus, una toma de muestra con hisopo, simplemente buscando no ventas, sino introducir el hisopo lo más al fondo posible. Espero que tampoco hayan tenido la desgracia de que les hayan hecho un hisopo para la detección de COVID, pero bueno, es bastante doloroso. Pero bueno, imagínense, ¿no? Para las vacas es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para una toma de muestra idónea para la detección de estos virus, estamos hablando sobre un hisopado nasal y un hisopado vaginal. Eh, Pudiera ser también hay alguna toma de muestras de heces para diarrea viral bovina y se puede tomar sangre completa con un tubo con heparina o con EDTA para la identificación de los células de la capa blanca o las células de respuesta inmune que van a estar, bueno, que fagocitaron a estos virus y bueno, así es como lo podemos identificar también mediante algunas cuestiones, bueno, algunas técnicas moleculares, ¿no? Si quieren hacer la identificación de anticuerpos, evidentemente pues van a ocupar o algunas pruebas serológicas, la más importante y la más, pues ya hoy en día utilizada es un ELISA, pero les comentaba, al final si nuestros animales están vacunados, pues van a generar anticuerpos contra este virus, ¿no? Entonces no podemos identificar si es una enfermedad o si es por los anticuerpos son vacunales, ¿no? Las gracias, profe. ¿Alguien más? Tenemos 15 minutos, no sé si me va a dar tiempo. Las lesiones por IBR, macroscópicas, a la necropsia, vean la ulceración, hemorragias, necrosis, etcétera, etcétera. La tráquea, como se observa, vean, aquí te digo al final, ve si puedes ver esto blanco, esto blanquecino que se llega a observar aquí es el desprendimiento del epitelio. Una cuestión nerviosa, ¿no? O signología nerviosa, de de la infiltración linfocitaria de los diferentes órganos. Bueno, aquí lo pueden observar, ¿no? Esto ya lo verán en patología, bueno, en histopatología. Las lesiones de IBR, vean el intestino como por eso es de diarrea viral bovina, pero al final se volvió sistémico, se adaptó bastante bien y ahora causa problemas en diferentes órganos, ¿no? Entonces les digo, en el caso de diarrea, es un diagnóstico eh, lesiones en lengua también es bastante evidente. Igual, la infiltración del hígado, en el hígado, la piel, por ejemplo, de un persistente macrocefal, porque es precisamente para el diagnóstico de diarrea viral bovina se hace una muesca en la oreja de los animales para poder identificar la presencia del virus en todo el epitelio, ¿no? Porque les digo, estos animales nunca van a estar generando anticuerpos, sin embargo, van a estar eliminando grandes cantidades de virus al medio ambiente. Igual, los infiltrados linfocitarios, ni siquiera se puede percibir la estructura del órgano. Ustedes ya llevaron histología o están llevando, no sé, ya la llevaron, o la están llevando. Ya la llevamos, profe. Bueno, ya saben cómo es un hígado y bueno, al final ven aquí ni siquiera existe la forma bueno, no se alcanza a percibir la forma del hígado. En el corazón, pues básicamente va a pasar lo mismo, no les digo por la cuestión de la pericarditis que se llega a ocasionar también por IBR. Entonces, para el diagnóstico de estas enfermedades, este esquema me gusta bastante porque es dependiendo qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? La identificación de la gente, la detección de componentes virales o la detección de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer o queramos identificar, pues es la muestra la prueba que nosotros vamos a realizar. El aislamiento para sustratos animales se puede hacer con huevos envionados, lo de cultivo celular que les voy a enseñar mañana, porque ahorita nos va a dar tiempo, y se puede hacer también en animales de laboratorio, eso ya lo vieron con el videíto de la rabia, ¿no? Para la detección del genoma, proteínas, se
pueden hacer técnicas moleculares, el blotting, RNA o RNA, y se puede hacer una PCR de identificación del genoma viral o, por ejemplo, para la identificación de las proteínas mediante los anticuerpos, ¿no? Y bueno, la seroneutralización, inmunoenzimología o inmunodifusión en agar-gel, que está, a mí no me termina de convencer, no me gusta, pero se sigue ocupando hoy en día, ¿no? Les digo, lo más sencillo y lo más viable hoy en día es que se hagan ELISAs pues evidentemente se pueden manejar mucho más muestras en la prueba de ELISA que el estar haciendo PCR. Ya ni les cuento el hacer los aislamientos, ¿no? No es nada sencillo. Me he topado con muchas cuestiones que limitan el aislamiento viral. Afortunadamente lo logramos con Oiga, profe, la pero guía de... además de ser Bueno, difícil, debe ser caro, ¿no? Perdón que le interrumpa, profe. No un debe ser poco caro, barato. necesitas, Mm. sí, no, pero tampoco un PCR es nada barato, ni tampoco una enzima. Por eso, al final del día, los productores si no quieren pagar la prueba de tarjeta que cuesta 25 pesos por animal, y te digo, si quieren pagar una PCR que cuesta 700, ¿no? 800 pesos. Entonces, no es nada sencillo, se requiere infraestructura para el aislamiento, campanas, centrífugas, mm, material de laboratorio, de lo que les había comentado también la parte del laboratorio, ¿no? Todo el instrumental y toda esa parte que ya vimos, pues se requiere para el aislamiento, ¿no? Entonces no es nada sencillo ni nada barato. Toma de muestras, aquí también es otro video, no soy yo, soy yo muestra o tomar el video o la muestra, no exige mucho, lo vean, no lo van a escuchar otra vez. Pero bueno, aquí no digo nada, ¿no? Es nada más la cuestión de los aislamientos, de la toma de muestras, ¿no? La toma de muestras con hisopo, vean, esto fue hace un año, durante la pandemia, para que vean que se siguió trabajando. El aislamiento de los muestras, ¿no? Vean, la va cortando justo en el mundo, las cuestiones del hisopado nasal, vean cómo tiene sangrado, esto ya lo vieron en los videos que vieron obviamente, y en las fotos que se vieron sobre IBR, así es como se observa el cuadro de rinotraquitis. Y bueno, ya las cuestiones abortivas que les digo es lo que más importa y en lo que más se genera también investigación, porque pues, sin nada para que se enganche y se puedan hacer las pruebas serológicas. El diagnóstico, el microscopio, este sí es de millonarios, este no es como tan viable que se haga, se puede llegar a hacer, se ha hecho evidentemente para las investigaciones en las que descubrieron al virus y se identificó la conformación viral, pues bueno, evidentemente la microscopía. Para el antígeno viral, la inmunofluorescencia se puede hacer. Eh, ELISA, les digo, puede ser de captura para detección del virus en sí, o puede ser una indirecta para trabajar directamente con los sueros y es mucho más fácil, pero les digo, ahí tienen la complejidad de que si los animales están vacunados, pues nunca van a poder identificar si son vacunales o no, los anticuerpos. Lo de la si es como se tiene después el material genético para poder identificar a este virus, ¿no? El diagnóstico de estas células son las que se trabajaron aquí en el instituto. Ustedes lo van a ver el día de mañana, lo vamos a ver. Espero que no tengamos ningún conflicto. El virus sincitial respiratorio es bastante complejo. La mayoría son de diarrea viral bovina, que son no citopáticos. De hecho, estas células mañana me dicen de qué son. Anótenlas, MDBK. Mañana vamos a platicar sobre esto, sobre que la mayoría de estas células están infectadas con no citopáticos, entonces nosotros nunca podemos ver que están infectadas, ¿no? Esto es lo que preguntaba su compañera, pues esto los pones a considerar para el diagnóstico por cultivo celular, pues son costosos, requieren tiempo, requieren manos, requieren mucha infraestructura, requieren base, requieren información por otras pruebas que se pueden realizar para verificar que precisamente estamos teniendo un efecto citopático causado por el virus que nosotros estamos queriendo aislar. El diagnóstico molecular, que seguramente su profesor ya les habló muchísimo sobre la PCR, es fanático de lo molecular, entonces vean aquí es una prueba en la cual también vamos a ver en el laboratorio la PCR, que seguramente me tocará darles a ustedes, sobre la identificación molecular de diferentes fragmentos del virus. Vean aquí en esto se obtienen
fragmentos para cada uno de estos virus, entonces también pónganse a leer un poquito de PCR, porque ya se acerca la práctica. El diagnóstico, la seroneutralización, ya aquí están los parámetros, ¿no? Y las diluciones en las que nosotros vamos a considerar un animal sospechoso o un animal positivo. Virus neutralización, las pruebas diagnósticas serológicas, lo que les decía, una competitiva para la identificación directa del antígeno o una indirecta para la identificación de anticuerpos. Les digo, esto ya lo verán en inmunología más claramente. Se pueden hacer detección o diagnóstico en tanque de leche con la detección de anticuerpos, en tanque igual se puede hacer el diagnóstico del virus, las muestras de sangre para detección del genoma viral y bueno, también en ganado joven la detección de anticuerpos, si sale negativo anticuerpos y nosotros tenemos la certeza de que está infectado, pues es un persistentemente infectado y entonces ese animal yo les recomendaría eliminarlo del hato. Es lo primero que yo haría, eliminar, identificar a los persistentemente infectados y eliminarlos, porque estos van a estar diseminando la enfermedad. Ahora, la enfermedad de las mucosas se genera, es un problema que se genera en diarrea viral bovina, cuando este animal persistentemente infectado no genera ningún tipo de lesión ni anticuerpos, ningún tipo de signología de que está infectado. Si ese animal se llega a infectar con una cepa citopática, se va a morir seguramente lo muy probable es que se muera por enfermedad de las mucosas. Cuando se da la coinfección de un animal que tenga o que esté persistentemente infectado y que se inocule o se infecte con una cepa citopática, el animal va a generar enfermedad de las mucosas, que es todos los daños que ya vieron de la parte de diarrea viral bovina en el intestino, eso es lo que les pasa. Entonces todo el epitelio intestinal se pierde y el animal pierde toda la mucosa del intestino y al final muere por deshidratación, diarrea y bueno, ya choque, ¿no? Por estas cuestiones, ¿no? El diagnóstico del persistentemente infectado podría presentar una respuesta inmunitaria activa, pero con una cepa de campo natural se ha intentado equiparar los niveles de anticuerpos, sin embargo no se pueden diferenciar, lo que les decía, entonces se hace la inmunohistoquímica en muescas de oreja o un PCR para la identificación del genoma viral dentro de esta muesca, de esta toma de muestra, y así es como se identifica un animal persistentemente infectado, ¿no? Entonces, si ustedes ven que un animal tiene estos problemas de enfermedad de las mucosas, yo lo que haría es después identificar al resto y empezar a eliminar estos animales. El diagnóstico molecular por PCR, el diagnóstico por inmunohistoquímica, las pruebas diagnósticas que existen hoy en día en los laboratorios del país, aquí están las marcas, aquí están los virus que identifican, el antígeno o anticuerpos que identifica y si es de qué tipo de ELISA es, ¿no? El tratamiento para las cuestiones de bacterias, pues hacer hacer el aislamiento, identificación de la bacteria y hacer un antibiograma para después identificar cuál es el antimicrobiano que sea al que sea más sensible la bacteria para poder dar un tratamiento específico y evidentemente lo mejor posible para evitar posibles resistencias a postre, ¿no? La prevención, existen vacunas, esta vacuna, la Catamaster, que es de hecho la que yo ocupo como control positivo para mis pruebas moleculares, entonces esta vacuna es polivalente, tiene el virus de la rinotraquitis infecciosa para influenza, sincitial y diarrea viral bovina, ¿no? Y bacterias leptospira, regularmente siempre vienen con leptospira. Medidas de bioseguridad, ya les comenté siempre y siempre se los he dicho y se los repetiré, en las clases de laboratorio es lo mismo, ustedes siempre deben de utilizar guantes, siempre deben tener material estéril, siempre deben utilizar aguja por animal, guante por animal, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que están dentro de su ética profesional, que espero y no sé, creo que es en cuarto que llevan ética, que la tomen en serio porque no hay muchas personas que hacen las cosas mal y que básicamente les vale, aunque no las ignoren, les vale, pero bueno, ustedes traten de no hacerlo, ¿no? Control de animales, pruebas serológicas y cuarentena previa a la introducción al hato, cuento de incremento de la inmunidad del rebaño mediante la vacunación para evitar este tipo de problemas en nuestro hato, ¿no? Existen de manera comercial las vacunas tradicionales generadas con virus vivo modificado, inactivado, mono o polivalente, como ya les dije. Entonces, pues dependiendo de la capacidad del producto a inducir inmunogenicidad, se puede reducir las manifestaciones clínicas, ¿no? Dependiendo del atenuado, pues yo la pondría en animales en desarrollo y ya, porque si yo pongo esta vacuna atenuada
en un animal gestante, seguramente causaré aborto. Les digo esto todo con el criterio que ustedes lleguen a formar a lo largo de la carrera para poder discernir entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Vacunas disponibles en el país, aquí están una tablita donde les muestro el laboratorio, su registro ante Zagarpa, las vías de administración, el tipo, si es inactivado, vivo, polivalente, etcétera. Y aquí, pues, los antígenos que tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, estas son las vacunas disponibles para las cuestiones virales en el país. Y bueno, aquí está como una recomendación de lo que se hace, lo que les decía, ¿no? El refuerzo, si es inactivada, si es virus vivo, no aplicarla en gestantes, ¿no? Si es inactivado, aplicarla en gestantes, pero después requiere una, ya les iba a decir como todo whitezican, un booster, pero no ¿cómo se? Un Refuerzo. refuerzo. Refuerzo, perdóname, ya me estoy volviendo del otro lado. Un refuerzo para evidentemente tener una inmunidad bastante alta, ¿no? La prevención, bueno, aquí algunas cuestiones, pues ya se los dije, ¿no? Esto, por ejemplo, de la corteza de canela, tomillo, bálsamo, existen muchísimas recomendaciones que le van a dar en el campo, que pues no siempre son lo mejor, ¿no? Si ustedes tienen conciencia de ya bacteriología, de virología, de inmunología, y control, la bioseguridad, el control de las vacunas no funcionan con persistentemente infectados, debido a que si ustedes les inoculan a un agente, pues les digo, les va a dar enfermedad de las mucosas y se van a morir. Cuarentenar previo al ingreso al establo, la erradicación de los animales y, bueno, evidentemente comprar e ingresar animales libres a la explotación, ¿no? Prevención y control, les digo, el acceso controlado, evitar este tipo de situaciones. Vean el perro ahí justo capturando el aborto. Imagínense si es Brucela, pues Brucela toda la familia, el perro, todo el mundo va a tener problemas de salud. Si es leptospira, básicamente lo mismo. Bueno, ya si es IBR, si es diarrea, pues a lo mejor solo el perro pudiera enfermarse. Pero bueno, lo que les vengo diciendo, problemas de salud. ¿Tienen dudas? En duda, me preguntan. Mañana vamos a ver más a detalle lo del cultivo. Gracias. Creo que Alan David había levantado la mano, no sé si nos iba a preguntar algo. Es que en una diapositiva había como una vaca muerta con 2 cabezas, ¿vi? Era lo que quería preguntar. A ver, no, ya se pasó más, como 3 antes de la última. Es a la derecha. Ya ve, estoy loco. Bien, qué bueno que están poniendo No, atención. yo no la veo. Ah, ya. Es que Son fallas genéticas ahí. Probablemente por hacer la hembra es hija del que se dio el semen. Pues bueno, al final estas cuestiones pasan. Por eso criticamos tanto a los regios. Ya es que sí, tenía la duda de si había visto mal. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios? alguien que pregunte algo de lo que dijo el doctor. Yo también quería preguntar de si se tiene que hacer como un papeleo, burocracia, reportar al gobierno y ese tipo de cosas. Para estas no, para las sí se tiene que hacer el reporte. Se supone que está reportando mensualmente estas que son endémicas del país, que son del grupo 3. También mañana más bien, ya les preguntaste, ¿no, David? ¿Cuáles son las enfermedades y qué grupos son? Sino que mañana me lo digan. No, apenas estamos empezando con enfermedades. Entonces, es lo que quiero primero que vean las enfermedades desde el punto de vista de las personas que nos vienen a hablar y ya después vamos a sistematizar un poquito esto y en epidemiología vamos a seguir hablando de esto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Que ya se acabó el tiempo, entonces para que aprovechen un poquito que todavía se puedan quedar.
No, nadie. Perdón por ir tan rápido. Oye, Fernando. No mucho tiempo. Hay campañas de No, o sea, vacunación. también fue un poco Pero de tiempo. estoy leyendo la pregunta. Para esta no. Sí. Para estas enfermedades no. Para Sí, bueno, tú hablabas de enfermedades de campaña. ¿No hay ninguna enfermedad de campaña viral? Rabia. Enfermedades de bovinos. Ah, sí, rabia. Sí, tienes toda la razón. Rabia Okay. paralítica bovina. Sí. Bueno, y otra pregunta que yo tenía es, las pruebas de ELISA que hacen, entonces, ¿son comerciales? Sí, la mayoría, pero te digo, al final no son tan utilizadas porque como la mayoría de los productores vacunan en sabana, pues, o sea, vas a generar anticuerpos. Todos van a tener anticuerpos. ¿Cómo saber si son vacunales o de campo? Entonces, preferible, Claro. pues, si tú empiezas a observar estos animales, como los de los videos que les mostré, como estos animales, pues, ahí sí, ¿no? Pues ya empiezas a hacer un hisopado nasal, un hisopado vaginal, conjuntiva también, por ejemplo. Ya depende de lo que tú quieras intentar, sí. La mayoría de las ELISAs que se hacen son comerciales, pero un poco yo les veo. Digo, sí debe verificar que nuestra vacuna está generando anticuerpos, pero pues, si tengo animales infectados nunca los voy a identificar. Además, estas pruebas comerciales pues son importadas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí veía IDEX, ¿no? IDEX, pues, si no me equivoco, es coreana, no lo sé. Entonces, me imagino que están diseñadas en un virus que circula pues, en los países de donde provienen, ¿no? Sí, claro, digo, al final, por ejemplo, con IBE la mutación no existe tanto, ¿no? Tú muy bien sabes que o trabajaste con el virus que sí muta demasiado, entonces, pues ahí a lo mejor no existe tanto problema. Como es un DNA, no hay tanta falla, Sí, pero no hay con tanto. los RNA, pues evidentemente sí puede llegar a ser un problema la cepa o la variante que estén tratando de identificar, ¿no? Sí, bueno, chicos, un aspecto importante de lo que han visto con el doctor, pues es cómo es un complejo, ¿no? Cómo es un complejo respiratorio, aquí es el nombre que se le ha dado. Y cómo participan diferentes patógenos, que es lo que ya les he dicho en otras ocasiones, ¿no? No pensemos en el conocimiento como algo lineal ni como algo absoluto, sino que muchas partes se relacionan, se correlacionan. Ya se los ha comentado el doctor, ¿no? Hasta la parte pues que uno luego deja, bueno, no medio fuera, pero que no lo piensa uno desde las enfermedades infecciosas como la nutrición, o bueno, pues aquí ya nos hablaba de diferentes agentes patógenos que están relacionados con un trastorno en particular, pero que puede tener pues ahí varias partes del conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto es algo bastante enriquecedor para ustedes, ¿no? Ver cómo diferentes patógenos, aquí el doctor les habló de varios virus que participan en este complejo respiratorio, y bueno, pues con eso se trata de revisar, al menos es parte de enfermedades de bovinos, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? ¿Todo bien? Perdón por la prisa. Que ya Al tienen contrario. Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, pues vamos a despedir al doctor. Muchas gracias a todos. Y pues gracias, Fernando. Okay, ya sabes, cuando se pueda. A ver qué se pudo grabar, porque me estuvo sacando a cada rato la sesión. Tienes Entonces, una fiesta con esto. Sí, horrible. Pero bueno, ahí les comparto el video, ¿va? Pues muchas gracias. Vayan Estamos en preparándose, contacto y jóvenes, bueno, porque seguramente regresamos a las últimas prácticas. el doctor de cualquier manera. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. gracias. Es que pues, es un desmadre esto. Tengo que jugar Está mi estudiante de servicio social, que de todos modos, bueno, deja.
esta cosa. Antes, ¿para qué sigo grabando todo esto? Ah, pues ya se escuchó que